¿Por qué no abrimos nuestra escritura en Éxodo 33:15? Ahí hay una Biblia para la doctora. Ajá. Éxodo 33:15. Y si varía un poquito las palabras, es que yo he tomado versiones de diferentes traducciones para poder entender un poquito más el versículo. No vaya a pensar que estoy dando otra doctrina, que ya le cambié a la Biblia, solamente es esa. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. ¿Cuántos le han dicho así a Dios? Señor, si tú no vas conmigo, no sé qué va a pasar. Moisés entendió que la presencia de Dios era tan importante en su vida, antes que de la de a otros, en su vida. Porque a veces decimos: ay, cómo a mi hijo le falta la presencia de Dios. Ay, cómo aquel. Y cuando nosotros nos volteamos a ver, somos los primeros que necesitamos la presencia de Dios. La presencia de Dios es vital en nuestra vida, ya que su presencia nos sana, nos restaura, nos renueva, nos libera, nos guía, nos transforma la vida en todo aquel que le busca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios y cuando usted llega a este lugar y empieza a sentir su presencia, las cosas van cambiando? Cuando usted abre su corazón a la presencia de Dios. Por eso tenemos que tener en nuestra vida perseverancia y búsqueda de la presencia de Dios. No solamente la presencia de Dios va a llegar así, ay, sino nosotros tenemos que anhelar su presencia. Y esta nos traerá bendición y salvación eterna, que la presencia de Dios esté en nuestra vida. ¿Cuál es la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida? Una de las cosas que Él nos ayudará en toda situación. En su presencia habrá dirección. Proverbios 2:7. Ajá. El Señor ayuda y protege a los que viven en rectitud y justicia. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, estamos protegidos. Ajá. Y eso nos denota que no es que no tengamos situaciones que lleguen adversas a nuestra vida, pero hay una protección de Dios, en el cual Dios no permitirá más de lo que Él quiera que nosotros llegue a nosotros o experimentemos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hay cosas que han llegado a nuestra vida que nunca nos hemos esperado, pero que nos han ayudado a apreciar lo que es Dios en nuestra vida? ¿Sí o no? Como hijos en algo natural, siempre nosotros nos sentamos a la mesa cuando somos jóvenes, niños, y podemos disfrutar del alimento. Pero cuando nos hace falta, entonces entendemos que hay alguien que trabaja para traer el alimento. Mientras, ¿verdad?, que nosotros seguimos comiendo muy rico y a mí no me interesa lo que pase alrededor. Pero cuando hay esa necesidad, entonces podemos entender que hay algo de donde proviene. De igual manera, cuando Dios permite que enfrentemos pruebas y circunstancias en nuestra vida, y si está la presencia de Dios, hay una protección para nuestra vida. ¿A cuántos han vivido estas situaciones en su vida propia y pueden sentir la presencia de Dios en el momento que usted está enfrentando? Y si usted no lo ha experimentado, no se preocupe, usted ahorita va a entender por qué es tan importante que la presencia de Dios esté continuamente en nuestra vida.
La palabra de Dios en 1 Corintios 10, versículo 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, es que me suena mucho así. ¿Aquí? ¿Así? ¿Más acá? Aleluya. Bueno. Es que yo oigo, no sé si usted oiga que… Y si a mí me lastima, pues no sé si ustedes vean, pero mejor. Cuando está la presencia de Dios en nuestra vida, entonces Él nos ayudará a poder resistir la tentación y las pruebas. Mientras usted no esté viviendo en la presencia de Dios, por eso a veces decimos, no, pues ya caí, ya me vencí. ¿Por qué? Porque es importante que usted y yo busquemos siempre la presencia de Dios que esté fluyendo en nuestra vida. Cuando está la presencia de Dios en nuestra vida, podemos sentirnos acompañados. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a un amigo, a su esposo, ¿qué será? Bueno, cualquier tipo de persona que usted le tiene confianza y le dices, voy a arreglar este asunto, no me gustarías acompañar, porque se siente usted acompañado, porque usted se siente seguro con esa persona, ¿verdad? De igual manera, nosotros cuando estamos enfrentando las situaciones, es necesaria la presencia de Dios en nuestra vida. Él nos ayudará a seguir adelante. En Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Cuántas veces en nuestra vida es necesaria su presencia? Porque cuando tú y yo sentimos su presencia, podemos ver milagros obrando en nuestra vida. ¿Cuántas veces tú has orado y has sentido que Dios está poniendo paz en tu corazón en esa necesidad? Y entonces tú puedes sentir su presencia, su compañía, su consuelo, su fortaleza. ¿Es necesaria o no su presencia sobre nuestra vida? Mira, la vida de Moisés tuvo que ser probada. Primeramente, cuando él fue pequeño, él se crió en el palacio de Faraón. Él no sabía que era judío del pueblo de Israel, no sabía. Y él creció como un egipcio. Pero cuando él llega a una edad adulta, entonces es cuando él se entera que él es del pueblo de Israel. Y entonces hubo muchas situaciones en la cual él mata a un egipcio, y entonces él tiene que huir y es desterrado también del pueblo de Egipto. Y entonces él se va al desierto. Y cuando él se va al desierto, entonces él cuando empieza a experimentar la presencia de Dios. Empieza a buscar la presencia de Dios. Dios le empieza a buscar también a él. Vamos a la escritura, a Éxodo 33, versículo 12 al 15. Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida.
pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. ¿Sí o no es necesario a veces sentir un apoyo en nuestra vida? Y yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, todo eso le estaba diciendo Moisés a Dios. Permíteme conocer tus caminos para que yo pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Y el Señor le respondió: yo mismo iré contigo. Oh, aleluya. ¿Cuántos Dios le han sentido? Que han dicho: yo voy contigo, no te preocupes. Dice, el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Moisés sabía la importancia de la presencia de Dios en su vida, ya que Moisés, cuando Dios lo saca de Egipto, imagínense que Dios le diga: a ver, aquí hay 600,000 personas que tú vas a guiar y vas a sacarlas de aquí. Ahorita supongamos, ¿no? Porque aquí está el Popocatépetl y esto se va a acabar. Ay, no estoy prediciendo nada, ¿verdad? Nada. Nomás estoy hablando así. Y que diga: Señor, ¿y cómo voy a mover yo a toda esta gente? Porque va a haber gente que diga: yo no me quiero salir de aquí, yo no me quiero mover de aquí. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento cuando Dios saca a su pueblo de Egipto? ¿Cómo era ese pueblo? Rejego, duro. Ahora vamos acá. ¿Cómo somos nosotros como iglesia a veces? Necios, duros, siempre los pretextos, siempre o las limitaciones, Señor. Así somos. Pero cuando viene la presencia de Dios sobre un hombre, y si viene sobre tu vida, entonces las cosas cambian. Entonces Dios le dijo a Moisés: yo iré contigo y todo te saldrá bien. Y entonces usted ya conoce la historia. Dice: la responsabilidad de Moisés era grande. Esta era guiar a 600,000 personas aproximadamente, lidiar con cada una de ellas con características diferentes, escuchar al pueblo quejarse. Ay, ¿cuántos han oído a gente quejarse? O usted mismo. A veces nos dice: ay, cuánto me quejo. Ay, siempre me estoy quejando de todo. Y en ocasiones ser rebeldes y no apreciar cómo Dios se manifestaba en su vida. Moisés se sentía cansado. ¿Sí o no? A veces las circunstancias que pueden llegar a nuestra vida nos cansan. La batalla que tenemos con los hijos, con el trabajo, las preocupaciones, que esto no quedó del trabajo y ahora hay que volverlo a repetir, o que no hay trabajo. ¿Cuántas veces todo eso nos llega a cansar nuestra alma y dice: Señor, ya no puedo con esto más? ¿Cuántos necesitamos la presencia de Dios para seguir adelante? Éxodo 33:14 dice: y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Usted sabe que Moisés fue un hombre como usted y como yo? Porque a veces podemos tener la idea errónea, porque a veces así nos pasa, que cuando vemos esas películas de superhéroes que tienen otras cosas más que los humanos y todo eso, pero no, en la Biblia fueron hombres como usted y como yo. Y entonces si Dios viene y le dice en la circunstancia que usted está pasando, porque a veces es muy fuerte. ¿Cuántos han vivido circunstancias muy fuertes de muerte? Amenazas.
ahora que estuvo el COVID, de pánico, de ansiedad. Pero dice, y él le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Cuando la presencia de Dios está realmente en nuestra vida, viene un descanso espiritual. Ajá. Cuando tú le crees a Dios que su presencia lo puede todo, entonces es cuando Dios empieza a actuar en tu vida. Mire, Moisés tuvo que enfrentar situaciones cuando venían los egipcios. A mí es la que, bueno, es que son muchas, pero cuando vi la película yo me impresioné mucho. Cuando le dijo Dios, alza tu vara en el Mar Rojo. Nunca he ido al Mar Rojo, pero he ido al Mar del Caribe y todo eso, pues es inmenso también, ¿verdad? Pero imagínense ver el mar, cómo se abrió, se partió en dos. Si la presencia de Dios no hubiera estado en Moisés, ¿usted cree que se hubiera abierto el mar? Él sabía la importancia, por eso le decía en esta escritura que leímos anteriormente, si tú no vas conmigo, tú no nos lleves a ningún lado porque no podemos. ¿Cuántos les hemos dicho así a Dios? Señor, yo te necesito. Y yo quiero darle un consejo. No solo le pida cuando las situaciones estén fuertes, sino diario en su oración dígale, Señor, yo te necesito. Porque así como vimos que Moisés tuvo que prepararse, para salir de Egipto, para sacar a ese pueblo de Egipto. A veces pensamos que, bueno, yo sé que Dios tiene el poder y cuando yo lo necesite, Él va a estar saliendo. Sí, Él sale a nuestro encuentro, pero en una desesperación luego, ay, échale rápido, Señor, porque ya no aguanto, Padre. Pero cuando tú estás buscando continuamente su presencia, hay un descanso en ti. Hoy se oye mucho nombrar que hay muchas cosas que vendrán fuertes. Y es la verdad que habrá cosas fuertes que tendremos que enfrentar. Pero algo que te traerá descanso a tu vida es la presencia de Dios. ¿Y cómo se obtiene la presencia de Dios? Leyendo la palabra. Porque cuando se enfrenten las situaciones difíciles, entonces yo voy a decir, Señor, en tu palabra dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No sabemos si vamos a vivir hasta el fin cuando se acabe este mundo, no lo sabemos. Pero sí sabemos que necesitamos la presencia de Dios. Vamos al... ¿Qué pasa cuando perdemos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Usted cree que pase algo? ¿Cree que se pueda perder la presencia de Dios en nuestra vida? Sí, porque Dios no habita donde hay pecado, donde no hay fe. Dios no va a actuar. Vamos a leer para que nos quede un poquito más claro. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y ese es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios, su presencia no puede estar en una vida que anda mal. Si no reconocemos y vamos a Él continuamente para ser limpiados y entregar nuestro corazón a Dios y nuestros pecados,
entonces Él no va a poder habitar en nosotros. ¿Cree que si Moisés no le hubiera creído a Dios, Dios se hubiera manifestado? No. Si usted y yo ahorita no llevamos una vida continua de intimidad con Dios, entonces Dios no se va a manifestar en su vida, por más que usted quiera. Porque dice la palabra de Dios que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted y yo necesitamos la presencia de Dios, y solamente la presencia de Dios va a habitar en nuestra vida cuando nuestra vida esté continuamente siendo renovada y limpia de todo pecado. Pastora, pero ¿por qué a veces yo le clamo a Dios y no siento su presencia? Porque hay cosas que a veces nosotros no hemos dejado de hacer que a Dios no le agrada. Hay algo que nos impide presencia. Y si tú no hay ese reconocimiento y ese perdón de tus pecados, hay un riesgo de tener una muerte espiritual. Porque la presencia de Dios no está en nuestra vida. Porque entonces, en lugar de desear las cosas espirituales, estamos deseando las cosas que nos están alejando de Dios continuamente y de su presencia. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, Es necesario que tú y yo busquemos la presencia de Dios continuamente, que nos pongamos cada día a cuentas con Dios, porque recordemos que Dios no habita donde no hay santidad, que su presencia no permanecerá en nuestra vida si nosotros no le estamos buscando continuamente. Debe de haber un deseo en tu corazón y en el mío continuamente que la presencia de Dios esté sobre nosotros. El no permanecer en su presencia constantemente es estar viviendo conforme a nuestros deseos pecaminosos, con aquello que no le agrada a Dios, lejos de su presencia. Porque a veces muchos dicen: yo vengo a la iglesia y como que no encajo. ¿Estará la presencia de Dios? En la iglesia está porque le estamos invocando, le estamos dando alabanza, pero en ese corazón está lejos de Dios, porque hay algo que le está estorbando para sentir la presencia de Dios. Romanos 8:13 dice: porque si vivimos conforme a la carne, habremos de morir. Pero si vivimos en el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne y viviremos. ¿Dónde queremos vivir? ¿Dónde queremos estar? En su presencia. ¿Sí o no? A muchos dicen: ay, sí, en su presencia, pero muchos creen que cuando nos morimos hasta ese momento estamos en su presencia. No, amados. Aún en esta vida estamos en su presencia. Muchas veces es necesario que tú y yo estemos en continua comunión con Él. Deuteronomio 31:8 dice: el Señor irá adelante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, amados, hay una seguridad que Él va siempre enfrente de nosotros. Si
Sí hay problemas, sí hay circunstancias difíciles, sí hay momentos que tendremos que enfrentar. Pero dice Dios, no te acobardes, porque yo estoy contigo. Tu presencia está contigo. Cuando tú lees todo el pasaje de lo que Moisés tuvo que pasar y cómo hablaba con Dios, y él subía al monte y hablaba con Dios y estaba ahí su presencia. Eso fue lo que Moisés pudo hacer, sacar del pueblo la presencia de Dios sobre su vida. Tú y yo enfrentaremos cosas, pero con su presencia. No regresaremos más atrás. Tú le has dicho a Dios: Señor, yo no quiero regresar atrás. Porque si vemos, si podemos hacer algo así como un ejemplo, si el pueblo de Israel viera volteado atrás y regresado atrás, volviese a ser esclavo. De la misma manera, tú y yo volviésemos a ser esclavos del pecado y lejos de la presencia de Dios. Es necesaria la presencia de Dios en nuestra vida continuamente. Tú y yo tenemos que tomar un compromiso en Dios, diciendo: Señor, siempre quiero estar en tu presencia. Te necesito para poder enfrentar cualquier circunstancia que sea. Necesito tu presencia para tomar aún decisiones cuando las cosas están bien. Porque a veces tú y yo podemos tomar decisiones incorrectas. Necesitamos su presencia continuamente. Necesitamos sentir su presencia todos los días de nuestra vida. Yo te invito a que hoy cierres tus ojos ahí y podamos decir: Señor, yo quiero vivir siempre sintiendo tu presencia en mi vida. Aún, Señor, quiero tomar el reto de que cada día buscaré de tu presencia. Que no tendré, Señor, nada que pueda, Señor, estorbarme, Padre. Tomar ese compromiso contigo, Señor. Que no haya pretexto alguno, Señor, para buscar tu presencia. Porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Nada podemos hacer, Señor. Porque ciertamente, Padre, somos limitados y tú eres nuestro hacedor. Y necesitamos tu guianza, necesitamos tu consuelo, necesitamos sentir, Señor, tu presencia cada día, en cada momento, Señor, de nuestra vida, Señor. En nuestra casa, en el trabajo, Señor. Aún ahí, aunque a veces, Señor, vamos manejando, Señor, queremos sentir tu presencia. En la escuela, Señor, queremos sentir tu presencia. En todo lugar, Señor, no te apartes de nosotros. Queremos sentir, Señor. Queremos sentir y anhelamos tu presencia.